y decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Vamos a ir tomando nuestras Biblias y vamos a abrirla en el Evangelio según como lo describe Mateo. Sabemos que en el principio nos habla de un solo evangelio, pero con 4 nombres, ¿verdad? Porque el evangelio es solo uno. No hay evangelio de Mateo, no hay evangelio de Juan, no hay evangelio de Marcos, no hay evangelio de Lucas. Es solamente un evangelio bajo la perspectiva que cada uno lo vio. Por eso muchas veces, hermano, un versículo usted lo mira de una manera y otro hermano lo mira de otra manera, pero el versículo es el mismo. Entonces, el evangelio solamente hay uno, solamente que la narrativa es de acuerdo a la perspectiva que cada uno de estos siervos lo vio, que cada uno de estos siervos lo experimentó. Y entonces, por eso llevan esos nombres que ya dijimos. Y aquí en el capítulo número 2 del Evangelio de Mateo, o según Mateo, dice la palabra en el versículo 22. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, y eso es que Herodes era canela fina, no digamos el sucesor, a tal grado que dice tuvo miedo de ir allá. Las circunstancias eran terribles, hermano, en ese momento. Recordemos que habían huido, pero dice aquí, y advertido por Dios en sueños. Dios también nos habla y nos advierte a través de sueños. Pero no todo lo que soñamos a veces es de Dios. Entonces, ahí fíjese, hermano, que yo lo soñé a usted. ¿Sí? Recíbale el sueño y pregúntele al Señor, porque nos podemos confundir. Entonces, como en este tiempo Dios hablaba por sueños, hablaba a través de los profetas, hermano. Los profetas lo que traían era la palabra del Señor, no lo que ellos se inventaban, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tenía siempre los mismos principios: exhortación, consolación y bendición. Vale, entonces ellos vivían bajo un sistema muy riguroso. Y dice aquí, releo el versículo 21, y levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Porque le digo algo, a veces hay acechanzas, hay cosas contra los, pero el cristiano que honra a Dios, Dios lo honra, porque frustra los planes de los malvados. Sí, ese es el Dios que tenemos nosotros y que conocemos, y si no lo conocen, conozcámoslo. No estamos solos, no es una religión la que queremos presentar, sino el evangelio, hermano, poderoso, donde la palabra del Señor sigue siendo la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y es poderosa. Y entonces dice que advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. ¿Por qué? Tuvo miedo ante las amenazas. Acuérdese que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque le dieron una noticia que había nacido un rey.
y le tuvo miedo a un rey de 2 años, no para arriba, para abajo. Y entonces los padres del niño tuvieron temor y levantándose se fueron. Y luego, cuando supieron que ya había pasado el peligro, regresaron a la tierra de Israel. Porque si Dios tiene algo, es que si usted se mete con Dios, si yo me meto con Dios, Dios frustra los planes de los malvados. Aleluya. Lo que ellos hacen en secreto, Dios los frustra, hermano. Y entonces, por eso dice aquí la palabra: tomaron al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Y aquí es donde yo le estaba diciendo que Dios frustra los planes de los malvados y libra a sus fieles de los que les quieren hacer daño. Y entonces la palabra se cumple. Fíjese que en una oportunidad, aprovechando la palabra que me da oportunidad de poder testificar, hace algunos años nosotros hicimos una actividad evangelística. Y usted sabe que la actividad evangelística, pues uno se alegra de invitar personas que no conocen al Señor, de personas que no han querido nada con el evangelio, y entonces llega de todo. Y ese día no fue la excepción, llegó de todo. Pero resulta que como Dios frustra los planes de los hombres, Dios frustra los planes de los malvados. Creámosle al Señor. Nada hay imposible para el Señor. Y hay un canto que dice así, que nada hay imposible para Dios. Entonces, con el tiempo, usted sabe que en la Biblia hay un libro que se llama de los Hechos. Y ese libro de los Hechos habla de las cosas que ocurrieron mientras los apóstoles, hermano, les dieron autoridad en las persecuciones. Hechos narra el principio, el nacimiento o la proyección de la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces igual nos pasa cuando nosotros ingresamos al evangelio, empiezan a ocurrir hechos, hermano, que ya después, con el tiempo, nosotros sabemos que no fue buena suerte, sino que el Dios del cielo está con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y entonces, para los que ya tienen un tiempo, pues ya me han escuchado acerca de este testimonio. Hicimos una actividad evangelística, porque esta es una iglesia con un espíritu evangelístico. Hacerle saber al mundo que Cristo vive y que pronto viene, y que en el único que hay salvación se llama Jesucristo, y no nos cansaremos de hacerlo. Y entonces, en esa oportunidad llegaron varias personas, y entre ellos llegó una persona conocida, no era mi amigo, conocida. Llegó con su papá, llegó con su esposa. Y ese día el Señor, hermano, como siempre, porque donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está el Señor, hermano. Y ese día, indudablemente, el Señor estaba y tocó los corazones de estas personas, hermano. Y pasaron, fueron los únicos 3 que pasaron. Y oraban, y hermano, y compungidos, y la iglesia felices, ¿verdad? Porque cuando un pecador se arrepiente, no solamente hay fiesta allá, sino que también hay fiesta aquí en la tierra, porque es, hermano, la victoria de Cristo. Bueno, y entonces al día siguiente o a los 2 días yo fui a visitarlos. El hermano tenía un taller y yo llegué al taller y mire, Herbert, no se me olvida el nombre, ya murió, y el papá ya murió, y la esposa a saber. Y entonces
y que contento los visité, y qué bueno que gracias a Dios entregaron su vida. Y yo lo vi a él algo serio, hermano. Me dijo, mire, verdaderamente nosotros no llegamos ahí porque queríamos recibir a Cristo, me dijo. Si nosotros llegamos ese día, me dijo, porque ese era el día que íbamos a secuestrar a uno de sus hijos. Y yo me reí porque era el más gordo y no les iba a caber en el carro, ¿verdad? En primer lugar, ya Dios lo infló Dios y lo tenía guardado, ¿verdad? Entonces, pero me dijo, pero nosotros teníamos que dar cuenta de ese secuestro, porque él trabajaba en la policía, era de la secreta, de esa policía que mataba a usted, que no aparecía, que secuestraba, era de esos era, ¿va? Y entonces me dijo, cuando yo les avisé, aquellos venían, me dijo, a ver qué había ocurrido la noche anterior. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó usted? Me dijo, ahí en el periférico dieron vuelta y se murieron 4, me dijo, que venían a demandar qué era lo que yo había hecho. Y ese hombre, hermano, ese día, esa noche había tenido un encuentro personal con Cristo. Y Cristo, hermano, yo creo en la fidelidad del Señor, pero más creo en la debilidad del hombre, porque el Señor está para sostener, para guardar y para cuidar al que no tiene fuerzas, pero que cree en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces él trabajaba para una policía que se llamaba, le tenía como nombre una letra y un número, G2, y eran tremendos. Pero antes de llegar, por ejemplo, el mal, llegó el Señor, uno ajeno a todo esto. Por eso hoy creo aún más en aquello que está escrito, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman, alrededor de los que le temen, alrededor, hermano, de los que le respetan. Alabado sea el nombre de Dios. No solamente un evangelio, no, creamos. El evangelio es el poder de Dios para salvación, y esta noche el poder de Dios es operante. Alabado sea el nombre de Dios acá. Porque Dios frustra los planes de los malvados. No me crea a mí. Creámosle a Dios y a su palabra. Cambiemos la vida que llevamos, cambiemos la conducta que llevamos, seamos fieles al Señor. Y Dios, hermano, no necesita tanto de nuestra fidelidad, porque Él, su naturaleza es ser fiel con aquellos que le aman y le respetan. Porque le decía yo que Dios frustra los planes de los malvados y libra a sus fieles de los que le harían daño. Fíjese que un día, por salir rápido, porque para mí es necesario estar a una buena hora aquí, hermano. Aleluya. Y había una actividad y me vine y dejé la puerta abierta. Vaya que fue la puerta abierta de la casa. Y cuando regresé, hermano, pues la puerta estaba abierta. Pero como los vecinos, usted a veces son shooters, va. Me dijo, mire qué fiestona la que usted tenía ahí, me dijo. Como que dice, no me invitó. ¿Cuál fiesta? Le dije, ahí, me dijo, habían unos muchachitos que subían y que bajaban, y cómo gritaban y cómo cantaban. Me dijo, ¿por qué no nos invitó? Pues ni yo sabía, ¿verdad? Pero usted no va a dejar la puerta abierta porque yo estoy contando algo así, hermano, porque de repente hasta con la puerta cerrada nos pueden decir gavilán.
Pero ¿qué quiero decirle? Que este evangelio, hermano, es de experiencias. Hay un libro aquí que se llama Libro de los Hechos, y ellos están transmitiendo y contando y transfiriendo las experiencias que ellos tuvieron con el Señor, y contándose a los que venían atrás, a la iglesia del Señor Jesucristo, que eran perseguidos, que iban de un lugar a otro, pero no se les quitaba de la boca decir que Cristo vive y tiene poder. Y entonces, en este versículo, hermano, que estamos viendo, yo le decía que Dios frustra los planes de los malvados, y a eso salió lo que yo le estaba contando, y libra a sus fieles de los que les harían daño, o de los que les quieren hacer. Saber cuánto peligro pasamos, hermano, y no nos damos cuenta. Y Dios guardándonos. Y nosotros todavía bravos porque a veces no sentimos nada. ¿Y qué vamos a sentir si somos como piedra? Pero Dios está en el asunto. Desde el día que usted y yo confesamos a Cristo como Señor y Salvador, el Dios de la gloria, hermano, lo tiene en su nómina, lo tiene a precio, le tiene a usted amor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios frustra los planes de los malvados. Porque hay en el Salmo 22 creo que dice que el impío no duerme hasta que hace daño. Imagínense. Y cuando está hablando de impío, pues está hablando de malvados. Pero cuando está hablando de impíos, hermano, también está hablando de gente que se hace pasar por cristiana. Y seguramente hay gente que se ha hecho pasar por cristiana, hermano, y que quizá a más de uno de los que estamos aquí lo ha embaucado. Por eso la palabra dice acá que Dios es el que frustra los planes de los malvados y libra a sus fieles de los que les quieren hacer daño. ¿Por qué? Porque al venir usted a Cristo, hermano, se cumple la palabra. Y hay un texto donde dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Los rescata. Entonces, en el transcurso de su caminar, hermano, usted va a encontrar cosas preciosas y maravillosas en el Evangelio. Va a leer la palabra de Dios, pero van a venir experiencias a su vida. Experiencias agradables y experiencias a veces que no son muy agradables en el principio, pero siempre tenemos que creer que Dios nos da la victoria. Y entonces acá, hermano, vemos nosotros que levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, porque los padres del Señor Jesús se habían ido a tierras extrañas, a Egipto, huyendo de la maldad y de lo que querían hacerle. Por eso dice, pero que cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, porque Dios nos advierte. Aleluya. Lo que nos pasa en el Evangelio nunca hay casualidades, siempre hay una advertencia. Y hoy las advertencias son más seguras, porque hoy la advertencia, no que fuera inseguro, lo que pasa es que acuérdese que el Señor hablaba por hombres, hablaba por los profetas, pero habían falsos, y hoy hay más que nunca, ¿verdad? Falsos. Entonces, por eso es que dice, pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. José, un hombre que le creía a Dios, tuvo miedo. Y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret,
para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Y la traducción o la interpretación o Nazareno, será llamado Nazareno, eso significaba: será llamado hombre despreciable. Por eso cuando algunos de los discípulos dijeron: fíjate que encontramos al Señor Jesús y viene de Nazaret, ¿habrá algo bueno ahí en Nazaret? Pues por eso la palabra está diciendo acá, será llamado Nazareno, y todos los nazarenos eran hombres despreciables. Digamos, no querían ser de ahí. Era una ciudad muy pobre, era una ciudad donde no salía gente prominente, era una ciudad, hermano, que realmente el nombre que le habían dado era despreciable. Pero por eso es que aquí podemos ver que esta ciudad de Nazaret, hay gente que se va a Israel y quiere llegar a conocer Nazaret. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo Jesús siempre engrandece las cosas, hermano, que glorifican y exaltan su nombre. Ahí, entonces viene y este hombre, este nazareno, por eso dice que iba a ser llamado Nazareno, como burla, porque había nacido en Nazaret, y era sinónimo de un hombre despreciable, y de un hombre que no tenía una buena reputación. Entonces entramos en el capítulo 3 y dice aquí la palabra: en aquellos días llegó Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo. El evangelio tiene algo maravilloso, y es el arrepentimiento. Arrepentido. Bueno, entonces llega, por eso apareció en aquellos días Juan, ¿en dónde? En el desierto de Judea. Ahí no había nada atractivo. Ahí aparece, hermano, para su ocupación de este hombre. Era un hombre muy sencillo, era un hazme reír por su atuendo. Su ocupación era predicar, mire, puesto que el reino de Cristo ya estaba vigente, establecido. Y entonces aparece un hombre que venía del cielo en un cuerpo de hombre, y aparece acá entonces predicando en el desierto de Judea, y lo primero que dice es: arrepentidos. Por eso es lo primero que nos presentan en el evangelio, el arrepentimiento, porque el arrepentimiento, hermano, es volverse a Dios. Arrepentidos. Mire, cuando estamos hablando de un arrepentimiento, estamos hablando de, la Biblia habla y señala un cambio de mente, un cambio de pensamientos, porque hoy ya no pensamos como pensábamos antes de venir a los pies de Cristo. Ahora pensamos totalmente diferente. Entonces estaban promulgando este evangelio: arrepentíos, cambien de mente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, libertad del pecado. Y usted sabe que el pecado es un espíritu, y el pecado no es de este mundo. El pecado es, por eso es que nosotros no podemos luchar contra el pecado, pero Cristo venció al pecado. Y como nosotros estamos en Cristo, también nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, digamos, en el reino de los cielos
hay un soberano, y ese soberano nosotros entendemos ahora, pues que es Cristo. Está Dios, está el Padre, pero el Padre le ha delegado todo a su Hijo. Y ya vio que la salvación, el Padre podría salvar, pero el que salva se llama Jesucristo. Por eso es que para ingresar a este evangelio maravilloso tenemos que confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, estando bajo estas dispensaciones, el Señor viene, arrepiéntanse, versículo 2, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. Porque se habían endurecido. ¿Desde cuándo Isaías habló? Dejó escrito todo esto. Entonces el pueblo se había endurecido, porque habían tomado, hermano, como premisa una religión. Entonces estaban duros en cuanto a su corazón, porque tenían religión. Por eso está hablando de arrepentimiento. El ingreso al evangelio es a través de Cristo, pero tiene que haber arrepentimiento. Por eso es que el evangelio a unos les funciona y a otros no les funciona. ¿Pero y por qué? Si ya confesé a Cristo, sí, pero tiene que haber una actividad y una actitud, que es el arrepentimiento, hermano, y es a través del arrepentimiento volvernos a Dios, porque nosotros estábamos fuera. Teníamos a Dios en la lengua, en la boca, pero no lo teníamos en nuestro corazón. Entonces necesitaba haber un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién lo acercó? Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué nos viene a libertar Cristo del pecado? Porque el pecado no es de este mundo. Al pecado usted le puede poner veladoras, al pecado usted le puede poner penitencias, pero el pecado, el único que ha vencido al pecado, se llama Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que confesar a Cristo o al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, para que seamos también vencedores. Si no, no funciona. De vale que compre Biblias, de vale que compre diccionarios. Pues va usted a alimentar el intelecto, pero el evangelio no alimenta solamente el intelecto, sino el corazón, la vida. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios las hace nuevas todas. Dios las hace. Funciona. El evangelio funciona. El problema no es el evangelio, el problema somos nosotros. Si no es funcional el evangelio en toda su actividad, es porque nosotros detenemos eso. Y usted no tiene que hacer grandes hazañas para que el evangelio funcione en su vida. Usted no tiene que hacer penitencias, usted no tiene que meterse a un ayuno de 40 días. En primer lugar, ni lo aguanta. Y si lo aguanta, se le altera el carácter. Hasta el diablo llega: entrégate a Cristo. Sí. Entonces lo magnifica de una manera sencilla, aunque no es sencillo. Acuérdense, para que nos llegara el evangelio a nosotros bajo esta dimensión, tuvo que venir alguien de los cielos, renunciar a todo lo que tenía allá y hacerse como nosotros. Y lo metieron, hermano, en la incubadora que lo metieron a usted también, el vientre de una madre. Y de ahí nació. Ahora, lo que siempre me he preguntado, y se lo voy a dejar yo a ustedes, la alimentación de Jesús. Porque si Jesús se alimentaba de
a través del cordón umbilical de lo que María comía, se contamina. Come, las que están embarazadas, coma chile. Y a la muchachita que está en el vientre o ya afuera que le da de mamar, le afecta. Le puede transmitir enfermedades. Por eso Cristo es incontaminado. ¡Aleluya! Eso es que es difícil creerlo. Hermano, la mente nos dará vueltas y vueltas y los científicos no lo van a aprobar, no lo van a querer, pero la única sangre pura y que nos purifica a nosotros es la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo. Entonces, por eso viene Juan y empieza a predicar, hermano. En el versículo 2 dice: arrepentíos. Ese es el ingreso al Evangelio. El arrepentíos no es más que otra palabra que vuélvanse a Dios. ¿Y a quién le está diciendo esto? Pues se los está diciendo a los religiosos, se lo está diciendo a los fariseos, se lo está diciendo a los catedráticos, hermano, a los doctores de la ley que instruían en cuanto, hermano, a la religión. A ellos les está diciendo esto. Un evangelio. ¿Y a qué universidad iría Juan? ¿A qué escuela iría Juan a aprender todo eso? Lo aprendió en el vientre de su madre. Porque el evangelio es revelado, no es aprendido. Revelado. Entonces, arrepentíos, dice acá. Cuando está hablando de arrepentimiento, está hablando de un trabajo que solo Dios puede hacer. Cambio de mente. Cambien sus pensamientos, cambien de mente, porque el reino de los cielos, mire, se ha acercado. Y el reino de los cielos, con este acercamiento, lo que hacía era libertar del pecado, no libertarnos de este mundo. Porque la palabra dice que nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Por qué ya no somos? Porque Cristo Jesús nos libertó del poder y de la fuerza del pecado. Del pecado. Vaya, entonces el reino de los cielos se ha acercado, donde hay un soberano, y ese soberano, el Dios, y es Cristo, el soberano. Entonces dice aquí la palabra, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. Mire. Voz del que clama en el desierto. En el desierto no hay nada. Se habían endurecido porque la religión había llenado sus corazones. Y entonces el profeta y aún Juan eran como un atalaya. El reino de los cielos se ha acercado. Es la buena noticia. El atalaya era el que estaba subido en aquella torre y divisaba al enemigo. Y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Lo trae el Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno. Y entonces preparen el camino. Prepárense para la venida del Señor. ¿Cuál es la preparación? Rectifiquen sus vidas. Revisen sus vidas. Y si no están bien en sus vidas, porque acuérdense que aquí le está hablando, hermano, a gente que conocía la ley. A gente que tenía rangos, a gente que tenía... Le está hablando al pueblo de Israel, a judíos. Hasta aquí todavía no eran cristianos.
Porque los que condenaron a Cristo y lo señalaron fueron los judíos. Los gentiles no tenían casi participación en eso. Por eso se acuerda de aquella mujer sirofenisa que se le acercó al Señor Jesús y venía y por favor denme permiso, y los que iban adelante: no, vos sos sirofenisa, vos no tenés derecho a esto. Y ella gritaba: Señor, por favor, auxíliame, mi hija está gravemente enferma. Y no, cállense, callen a esa mujer, hasta que el Señor la atendió. ¿Qué es ese escándalo? ¿Qué es? Ahí hay una mujer inmunda que está gritando, háganla venir. Y aquella mujer temblando. ¿Cómo venimos a Cristo? Temblando, avergonzados, creyéndonos, hermano, que nosotros no podíamos ni debíamos de ser aceptados porque el pecado nos manchaba y Cristo Jesús es santo. No sabemos que Él vino para, hermano, quitar el pecado y recibir a los pecadores, y que los pecadores ahora anunciemos su palabra. Entonces la sirofenisa no la dejaban pasar, hasta que el Señor dijo: ¿qué es ese escándalo? ¿Qué es esa bulla? Ahí hay una mujer inmunda. Porque así trataban a los gentiles, inmundos. Que pase, dijo, y entonces se adelantó: ten misericordia de mí, mi hija está gravemente enferma, convulsiona, le dan ataques. Y el Señor se le queda viendo y le dice: ¿no sabes que el pan es solamente para los hijos? Porque el pan es la palabra de Dios. Inicialmente esta palabra no era para nosotros, era para un pueblo escogido. Pero como ese pueblo escogido no quiso recibir la palabra, a todos aquellos que recibieron la palabra y la siguen recibiendo, el Señor les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Mire, hermano, yo le voy a repetir lo mismo que le he dicho muchas veces. Lo más grande que ha llegado a mi vida es el Evangelio. No hay otra cosa. El Evangelio. Y yo alabo y glorifico el nombre del Señor, porque en medio de un montón de gente preparada, en un montón de gente, hermano, donde yo estaba, el Señor me sacó. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque sigo considerando igual que la palabra que es el poder maravilloso de Dios. Para estar en el Evangelio hay que tener necesidad. Amén. Si usted no tiene necesidad, usted se empieza a fijar en la cara de la gente. Ay, ni siéntese, me dijo. No, hermano. Pero cuando nosotros tenemos esa necesidad, la necesidad de un cambio, ¿de qué sirve que nos cambien el sistema? ¿De qué serviría que nos cambien de presidente, hermano, y esto, y que admiramos al presidente de El Salvador, que está haciendo cambios, el presidente Bukele? Pero Dios está haciendo cambio con nosotros, haciendo un cambio en nosotros. Y entonces aquella mujer sirofenisa que venía gritando, y hermano, ya no la aguantaban, hasta que el Señor le dijo: pásenla, ¿qué es lo que quiere? Y le dijo: mi hija está gravemente enferma. Y el Señor se le quedó viendo y le dijo: ¿no sabes que el pan es para los hijos? Porque el Evangelio no era para usted, el Evangelio no era para mí, el Evangelio era para los hijos, pero los hijos lo despreciaron. Entonces nosotros, aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos, hemos tomado, y ha sido de grande bendición, ha sido, hermano, algo maravilloso que ha pasado en nuestras vidas. Y eso fue lo que le dijo aquella mujer cuando el Señor le dijo: ¿no sabes que el pan es para los hijos?
La palabra, los milagros, el poder y todo lo que el Señor traía no era para nosotros, era para los judíos, son a los que les llama hijos. Pero aquella mujer yendo más allá, hoy Dios guarde, le pegan al pastor, hermano. Ore por mí, no, ya no, que ore ya, volvemos un lío. Pero aquella mujer, es que al evangelio debemos de venir necesitados. Si no a fastidiar venimos, hermano, a molestar venimos, a pelear, a buscar mujer, a buscar marido. Sí. Y nosotros venimos para buscar a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Fíjese, hermano, que cuando yo empezaba, a mí me gustaba ir a los estudios que daba mi pastor, hermano, y me iba a meter, y un día me metí, y uno me dijo, ¿y qué estás haciendo aquí? Me dijo, vengo a oír el estudio. Vos no sos pastor, me dijo. No, le dije yo, pero he estado viniendo. No, me dijo, vos no puedes entrar aquí. Y me sacaron. Y me salí. Otro tiempo hubiera sido, a la salida te espero. Y me sacaron, hermano. Me voy para afuera, me fui lastimado, me fui frustrado, me fui triste. Esa es la palabra, me fui triste. Y cuando ya iba subiendo yo las gradas, venía mi pastor. ¿Y para dónde vas? Me dijo. Pues ya me voy, le dije, porque no me dejaron entrar. Me dijeron que ahí solo los pastores pueden entrar. No, me dijo, ahí puede entrar todo el que quiera oír la palabra. Venite. Ya se imagina usted cómo me sentí yo, ¿va? Le pasé diciendo al de la puerta, no, que no, pues. No dije nada, hermano, ¿verdad? Pero le cuento estas cosas, pues. Aquella mujer la trató como perra. Señor, le dijo, ¿qué es lo que quieres? Mi hija está gravemente enferma, convulsiona, le dan ataques. No sabes que el pan, cuando está hablando del pan, está hablando de la palabra, está hablando de milagros, son para los hijos. Sí, Señor, le dijo, no son para los perrillos. Sí, Señor, le dijo, pero tú no me vas a dejar en ridículo que aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos comen los perros. ¡Aleluya! ¿Usted tiene perro en su casa? Se le cae un pedazo de tortilla, ya ni le tiempo. No le da tiempo de recogerla, lo que se le caiga. El concentrado no se lo comen los bandidos, pero lo que cae en la mesa, ahí están. ¿Cómo se sentiría hoy en día usted? O yo. Ven al culto cuando usted no puede entrar, hermano. ¿Usted es bautizado? No, menos. Así se sintió esa mujer. Pero tenía necesidad. Y le dijo, sí, Señor, yo sé, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor se le quedó viendo y le dijo, grande es tu fe, y los perros somos nosotros. Apenas entendemos el evangelio, apenas entendemos esta palabra, pero sabemos que Cristo vive, sabemos que Cristo tiene poder. Sigamos adelante, hermano, alabado sea el nombre de Dios, a su nombre. Y el Señor se quedó maravillado. Nosotros que tenemos la oportunidad de que oren por nosotros,
De que si hay un hermano, tienes un enfermo en casa, le pides favor a un hermano, lo llevas, que ore por tu enfermo, que ore por la situación que está. No lo hacemos. Pero esta mujer es un ejemplo. Que ella creyó con una palabra que tú digas, mi hija sanará. Y el Señor se quedó viendo y dijo, no he encontrado una fe tan grande como esta. Y entonces, por eso, volvemos un poquito a lo que teníamos. Vamos al versículo 4 y dice, y él, Juan, tenía vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Y acudía a él toda Jerusalén. ¿Por qué? Porque Juan traía una palabra. Si ellos tenían aquí, hermanos, teólogos, tenían gente que conocía de la palabra, estaba el Sanedrín, y Juan, un ridículo vestido, con un cinto de pelo de camello, con una, hermano, túnica grande, fuera de moda en ese tiempo, porque el evangelio no es una moda, el evangelio es el poder maravilloso de Dios que sirve de salvación para todo aquel que cree. Para todo el que cree. Aleluya. Ahora, Juan, vestido de pelo de camello, un cinto de cuero en la cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Era ridículo. Por eso hoy la iglesia quiere estar a la moda. ¿Qué moda? ¿Cuál qué moda? Y Juan en aquel tiempo se ponía este atuendo, oiga, y la gente acudía a él, y toda la región alrededor del Jordán también acudía. Su vida era el ayuno. No comía. Era un hombre austero. Era un hombre que se apartaba. Y entonces la gente venía a él y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Vaya, confesando sus pecados. Ya no se justificaban. El evangelio no es para que nos justifiquemos, sino para que nos arrepintamos. Y cuando empecemos a arrepentirnos, hermano, ¿usted es una buena esposa, hermana? No me diga. Usted es un buen esposo. Cuando hablo de esto, pues cumplir nuestras funciones y nuestras necesidades. Analicemos. Y venían. ¿Acaso Juan les dijo que confesaran sus pecados? Pero es que ya no aguantaban. Hay cosas que a veces hay dentro de nuestro corazón que ya no aguantamos. Nos recibimos, todo el mundo llorando, todo el mundo cantando, todo el mundo glorificando el nombre del Señor, y uno cohibido, hermano, porque hay cosas que están en nuestro corazón. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, oiga.